Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos una vez más. Yo estoy contento, estoy agradecido de estar acá. Qué bueno tenerlos a ustedes ahí. Hola Gili, buenas noches. Hola Daniel, hola a todos, sean bienvenidos. La verdad es que es una experiencia bastante especial el poder compartir, ¿verdad?, la palabra del Señor y que todos crezcamos acá en fe y en conocimiento. Así es, hoy continuamos, damos la bienvenida a las personas que están tanto presencial acá, que son nuestros amigos, nuestros hermanos, también los hermanos de ustedes, y nuestros hermanos de allá de Santa Cruz, y los que se puedan conectar en línea. También Silvita, si está ahí, un saludo para todos, ¿ok? Así que Dios les bendiga, me alegra mucho. Hemos venido conversando, porque realmente son conversatorios en este discipulado, donde hablamos de fundamentos de la palabra, fundamentos de la vida cristiana. Yo creo que la semana pasada tuvimos una reunión bastante bonita en donde estuvimos hablando de la parte de la economía y los aportes, y creo yo aprendí mucho. Yo no sé cómo te parece. Sí, la verdad es que todos aprendimos, incluso repasamos cosas de que nosotros ya las sabíamos, pero que tal vez en algún momento la dejamos de aplicar a nuestra vida. Así es. Así que antes de dar inicio, les hago la invitación para que usen el chat, para que puedan exponer sus comentarios, sus dudas, sus aportaciones. Eso nos va a enriquecer. Y toma nota, por favor, ahí con papel y lápiz. Toma nota de las citas, haz tus anotaciones. Igual te contamos que ya tenemos los discipulados guardados en nuestra plataforma digital. Así que chicos, si los quieren repasar, perfecto. Y van a haber muchas más sorpresas, como los devocionales que vamos a empezar a lanzar. Creo que no nos vamos a quejar de los contenidos para aprender la palabra. Así que tanto Shenny como Gerardo, que se encuentran acá, ellos también pueden hacer sus aportes. Sí, los vamos a escuchar, ¿verdad? Sí, los vamos a escuchar. Así que pues vamos a dar inicio. Hoy, Gili, vamos a continuar, Shenny, Gerardo, con una de las... Vamos a romper paradigmas, vamos a romper algunos pensamientos que vienen preconcebidos, y pues tenemos que aprender a ser hijos de Dios, que vivimos una vida espiritual sin hacer rituales, sin mantenernos en una especie como de religiosidad. Eso no funciona. Lo que funciona es la vida devocional, el ser uno sincero con el Señor. Así que hoy vamos a hablar de la oración. La oración es fundamental. Cuando decimos oración, ¿en qué piensas tú, antes de iniciar de ella? Pues la verdad es de que por medio de la oración podemos obtener todos los anhelos de nuestro corazón, si nosotros buscamos a Dios. Eso es lo que se termina en... Sí, la verdad es de que sí, a lo largo de nuestra vida nosotros hemos podido ver cómo Dios ha contestado muchas veces hasta los caprichos que muchas veces tenemos en la vida. Muy bien, entonces vamos a iniciar, y precisamente quisiéramos tener una conversación ahorita con Dios, hacer una oración para entregarle nuestro momento, nuestro tiempo, que Él pueda tomar control de ti, de tus pensamientos y de nuestro alrededor, y que todo salga bien. Es algo bueno hacerlo. Así que, amado Padre, te damos las gracias por esta oportunidad. Bendecimos desde este tiempo. Amado Jesús, también te damos gracias por esto, y amado Espíritu Santo, bendecimos este tiempo, ponemos a tu disposición todo lo que tú nos has dado para poder aprender de tu palabra y ser, como dice Timoteo, el ser un obrero aprobado por ti, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Entonces te vamos a pedir un favor a todos. Por favor, si pueden compartir el enlace de la aplicación móvil, compártanlo con cuantas personas quieran. Mientras más personas se conecten, estamos colaborando para que el reino de los cielos se haga una realidad, y de eso platicaremos en un momento. Así que iniciamos con el tema, la oración. Para comenzar, vamos a dar una cita bíblica que está en el libro de Mateo capítulo 6, verso 5. Ahí está, del 6, del capítulo 6, verso 5 en adelante, está la oración modelo. Es la cita que quiero que tengas ahí anotado. Mateo capítulo 6, versículo 5, y vamos a llegar hasta el 13. Ahí lo vamos a ir platicando. Pero lo primero que vamos a hacer ahorita en este momento
es definir qué es oración. Porque cuando hablamos de oración, Gili, la mayoría de personas pensamos, yo también fui, qué aburrido es orar. Y pensamos en alguna postura, en algunas frases ya prefabricadas, y realmente la oración como tal es una conversación con Dios. Orar es hablar con Dios, y Dios es una persona, y entonces allí cambia todo. ¿Cuánto hablas tú en el día, Gili? Pues la verdad es que todos dicen pues que las mujeres hablamos más que los varones, ¿verdad? Y tal vez sí sea cierto, pero muchas veces hablamos tantas cosas tal vez sin sentido, cuando sí nosotros tenemos a alguien que nos puede escuchar, a alguien con el que nos podemos conectar y alguien que nos puede dar las soluciones a muchas de las interrogantes que vivimos en nuestra vida, ¿verdad? Porque Él es la única respuesta a cualquier necesidad que nosotros estemos enfrentando, pero para ello nos tenemos que acercar con Él, hablar con Él, conocerlo, saber qué es lo que le agrada, qué es lo que no le agrada de mí, y contarle pues cuáles son mis necesidades, mis momentos alegres, mis momentos tristes, contarle todo, como cuando uno se reúne con su mejor amigo, ¿verdad? Claro. Que te pasan las horas y no sentís hablando, ¿verdad? Lo mismo es tener una relación con Dios y hablar con Él. Así es, pues hablar es eso. Yo tengo la experiencia, voy a aprovechar a decir esto, aquí en el grupo de amistad, en el grupo de amigos que tenemos los días viernes, vino nuestra hermana Jessie, muy tímida. No se me olvida nunca la primera vez que platicamos, bueno, que platiqué yo, ella estaba muy tímida. Pero también nos pasó con Shelly, que se encuentra acá, porque al principio tenemos que aprender a desarrollar una relación de confianza, y eso no se da de inmediato, se va dando poco a poco. Entonces conversar con alguien, como dice Gili, los temas así en confianza, requiere un poquito de tiempo, conocer con quién vamos a platicar. Eso es parte de ello. Y entonces, como hemos aprendido, y yo le doy gracias a Dios por la iglesia en la que Dios nos ha formado y por el pastor que nos ha pastoreado, hermano Kashuna y su esposa Sonia, nos han enseñado puntualmente algunas cosas que hoy quisiera mencionar. Una de ellas es la oración. Y esto es importante porque nos dice que ninguno puede aprender a orar, ninguno puede orar si primero no ha aprendido a hablar correctamente. Y díganme si no nos pasa en la relación matrimonial, esposo-esposa, que fallamos en la comunicación. El esposo dice una cosa, la esposa entiende otra, la esposa dice una cosa, el esposo entiende otra cosa, porque nuestro idioma español es bastante amplio, es muy diverso. Nuestro castellano podemos decir una cosa de diferentes formas, pero es porque nosotros hemos manipulado el idioma y lo hemos descompuesto. En realidad lo hemos descompuesto. Y les voy a poner un ejemplo. ¿Cuántos de nosotros decimos, agarra ese vaso de agua? La mayoría decimos así, agarra ese vaso de agua. Para comenzar, no tenemos garras para agarrar algo, ¿sí? Y el vaso no es de agua, el vaso es de vidrio. Y la forma correcta de decirlo sería, toma ese vaso que tiene agua, o ese vaso con agua. La forma correcta de decirlo. Ahora, pero es que tomar es tomar. No, tomar no es beber. Tomar es asirse de algo, es sujetarse de algo, eso es tomar. Ahora, beber, esa sí es la acción de poder absorber un líquido. Es un pequeño ejemplo de cómo hemos distorsionado nuestro idioma español. Entonces, si nosotros queremos tener una comunicación efectiva, si deseamos tener una correcta conversación con Dios, debemos de aprender a hablar. Corregir los modismos, corregir las palabras que tienen un sentido distinto. Nosotros debemos de buscar el sentido correcto. Ahora, yo me tomé acá la molestia o hice algo, busqué los principios de una comunicación efectiva. Los principios de una comunicación efectiva. Y esos principios, Giri, se tienen que aplicar en padre, hijo, en esposo, esposa, en todo.
para poder tener una respuesta correcta y no decir, es que yo pensé, es que yo asumí, es que yo creí. No, y por favor, esposas, lo voy a hacer como una especie de chiste, como algo gracioso, pero es muy cierto. Sean un poco más concretas con nosotros los hombres, por favor. Porque si, por ejemplo, dicen ustedes, ay, se me olvidó, hazme el favor, anda a traerme mi cartera, la dejé en la mesita de noche. Sí, pero tenés 10 carteras. ¿Qué cartera? La color zapote. Entonces, zapote por fuera o zapote por dentro, porque el zapote por fuera tiene un color y por dentro tiene otro, y tú tienes de todos los colores. Entonces, colaborémonos en eso, para ser un poco más específicos, porque ahí vamos corriendo y traemos la cartera. Esa no es. O a mí me ha pasado mucho. Está en la mesita de noche. Sí, pero tenemos 2. No, pero no está en la tuya, debe estar en la mía. Sí, correcto. Y cuando voy, no está allí. Y muchas veces bajo y le digo, no está allí, voy a ir yo, y lo encuentra donde ella dijo. Yo no le entendí. Pero muchas veces también no está allí, estaba en otro lugar. Es una falla en la comunicación. Entonces, en los 4 principios de la comunicación efectiva, el primer principio es, escucha esto por favor, Gil, utilizar un lenguaje sencillo y práctico. No vamos a andar rebuscando palabras para solicitar el desayuno. No vamos a decir así, amada esposa, a las 8 de la mañana en punto, te solicito por favor, me puedas atender y servirme el desayuno. Tú no le dices así a tu esposa. O las esposas no le dicen a los esposos, amado mío, es urgente que me des el gasto de lo que tú ganas en el mes porque tengo que ir a hacer la despensa. Tú no eres tan protocolario para eso. Al contrario, ¿cómo pides tú el gasto? A ver, ¿cómo piden los esposos el gasto? Yo no lo pido. ¿Pero cómo lo harían? Si no hay dinero, no hay comida. Eso es súper efectivo. Entonces, uso de un lenguaje sencillo, Gil, no nos vamos a complicar utilizando palabras rebuscadas. ¿Qué opinas tú de eso? Sí, la verdad es de que yo creo que ese es el error que muchas veces hemos cometido cuando nos acercamos a Dios. Lo tratamos como Dios, dándole y poniéndolo muy en alto, tan alto que creemos que no lo vamos a poder alcanzar. Pero muchas veces, cuando nos conviene nada más, porque lo tratamos como Dios, como un soberano y toda la cosa, pero cuando a nosotros nos conviene. Sí. ¿Verdad? Y Él no quiere que nosotros nos mantengamos lejos de Él. Él lo que quiere es que nosotros nos acerquemos a Él, que hablemos con Él. Por eso el pasaje dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Claro. Pero debemos de acercarnos delante del trono de la gracia confiadamente, sin temores. Es a tener una conversación con un papá. Y eso es muy difícil para muchos de nosotros que tal vez no tuvimos una relación con un papá. Entonces no sabemos cómo acercarnos, cómo hacerlo, ¿verdad? Pero Dios tiene la capacidad de mostrarse en nuestra vida como ese Padre perfecto que muchos tal vez no tuvimos. Y experimentar algo nuevo, ¿verdad? Una experiencia diferente con Él. Así es. Entonces, usar un lenguaje sencillo. 2, ser veraz. Ser original, ser genuino, no llegar a contar mentiras. Es ser simple. ¿Se te quemaron los huevos? Se te quemaron los huevos. Esposa, si se le quemó los huevos, pues ya se nos quemaron los huevos. Yo como esposo le diría, no te preocupes, a mí se me ha quemado el agua, o sea, tranquila. Ser veraz es el segundo principio de una comunicación efectiva. Llegar a decir cosas correctas, verdaderas. La tercera, es información de utilidad. Porque nos vamos a decir un montón de cosas, tendemos a divagar y a andar por las ramas en lugar de ir a lo concreto. Tenemos que aprender a proveer información que sea útil. Dicho en otras palabras, evitemos los chismes, por favor. Y número 4, debemos de mantener armonía en nuestra conversación. Shelly, Gerardo, qué aburrido conversar con alguien que solo él habla y no te deja hablar. ¿Cierto? No sé si les ha pasado. ¿Les ha pasado a ustedes? ¿Sí? ¿Quién a ti te ha pasado? Sí. Qué incómodo, ¿cierto? Sí. Porque una comunicación es
en ambas vías. Es decir, yo voy a orar con Dios, voy a platicar con Dios, pero debo dejar un tiempo para escucharlo a Él, porque Él también se pronuncia, Él también habla. Hay que aprender a escuchar. Entonces, estos son los 4 principios de una comunicación efectiva. Número 1, usar un lenguaje sencillo. Número 2, ser veraz. Número 3, proveer información útil. Número 4, mantener la armonía. Es una comunicación de 2 vías. Muy bien, entonces, primero debemos aprender a hablar para luego poder orar. Y aquí nos vamos a ir a la primera cita bíblica antes de ir a Mateo. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, verso 16. Nos hace favor allí de ponerlo producción. Siempre quise decir eso. Segunda carta de Timoteo, capítulo 2, verso 16. Cuando lo tengan, por favor, anótenlo ahí. Segunda carta de Timoteo, capítulo 2, verso 16. ¿Ya lo tienen ahí? ¿Sí? Pinchémoslo. Yo espero que pueda aparecer en pantalla. Gili, ¿tú lo tienes? No lo tienes. En la segunda carta de Timoteo 2:16 se nos habla que debemos de evitar las vanas palabrerías. ¿Tú lo tienes ahí, cierto, Gerardo? Sí. ¿No lo pueden leer, Michelle? Léelo, aquí se escucha. Mas evita profanas y vanas parlerías, porque muy adelante irás en la impiedad. Evita profanas y vanas palabrerías. Segunda de Timoteo 2:16. Entonces, Gili, vamos a tocar un punto un poco sensible. Nosotros no debemos de llegar a orar con una oración prefabricada. Yo sé que la Iglesia Cristiana Católica tiene rezos. Son oraciones ya prefabricadas. Si me equivoco, me perdonan y no los voy a juzgar. Pero no es eso el tener una conversación. El tener una conversación es el día a día. El conversar al día a día. Vamos a ir viendo eso. Entonces, tenemos que evitar eso. Vamos a leer Proverbios 10:19. Es otra cita que tenemos allí. Mira ahí. En Proverbios 10:19 tenemos algo también muy importante. En lo que Gili nos la lee, quiero revisar algo ahí. Permítanme. ¿Qué dice Proverbios 10:19? Gili. Aquí está. En las muchas palabras hay pecado. ¡Wow! No sé qué puedas decir tú ahí de eso. Y eso es muy cierto. Dentro de una conversación, mientras más hablamos, es más fácil que nos distorsionemos y nos vayamos a hablar cosas incorrectas. A nosotros nos sucedía antes. Empezábamos hablando y de repente decían, pero te acordás del fulanito, de no sé qué. Ah, sí, que no sé qué, que no sé qué. Y como nos sentíamos, estábamos ya hablando de la persona, sí, ¿verdad? Y cuando empezamos a identificar eso, no, aquí ya vamos mal porque estamos hablando y además y estamos pecando. Mejor cambiamos de conversación y cambiábamos la conversación, ¿verdad? Pero es que nosotros aprendamos a identificar cuando nuestra conversación ya se está ahí desenfocando de lo que nosotros realmente queremos. Así es. Muy bien. En las muchas palabras hay pecado. Justo es eso, ¿verdad? Estar hablando. Nos vamos a salir del tema que queremos tratar y vamos a terminar pecando. Yo tengo la bendición que mi esposa es muy práctica y dice, no, como cambiamos de conversación porque aquí vamos a terminar pecando. Así nos lo dice Frank, hagamos, seamos concretos. Entonces, funciona. En estas 2 citas que hemos leído, dice, evita las vanas y profanas, no usemos un lenguaje inadecuado. Me impresionó cuando nuestro pastor nos decía,
cuando tú dices una palabra incorrecta, no estamos hablando de palabras soeces o malas palabras, sino que cuando estamos utilizando incorrectamente. Les voy a poner un ejemplo. La palabra dinero. Muchos no usan la palabra dinero, sino que la sustituyen por la palabra pisto. Es que no tengo pisto. Y se oye como que muy tosco. Entonces, nuestro pastor nos decía, cuando tú te acostumbras a decir palabras incorrectas, el siguiente paso es decir palabras soeces. Mientras más lejos estés de llegar a las palabras soeces, mejor. Es que casi digo una mala palabra, pues entonces quítate de ahí, salte de la zona gris, o vente para el lado blanco, porque cuando sientas vas a estar del lado oscuro. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y también, no se vale, mis hermanos, no se vale que cuando estés enojado o molesto te des el permiso de decir palabras incorrectas. Es que estoy enojado y se le sale la ensarta de malas palabras, palabras soeces. Y ya somos hijos de Dios. Debemos ejercer dominio propio. Gili, ¿tú alguna vez me has escuchado decir una mala palabra? Pues una mala palabra como tal no, pero me llama mucho la atención lo que dice el Proverbio 10:19, porque dice que en las muchas palabras no falta el pecado, ¿verdad? Mas el que refrena su lengua es prudente. Que ahí nos habla de dominio propio. Nosotros sabemos cuando vamos a decir algo incorrecto. Y muchas veces tenemos que aprender, como decía Daniel, me decía en muchas ocasiones, hay que aprender a pensar antes de hablar, razonar lo que voy a decir, ¿verdad? Y él lo hacía enfocado, me lo decía a mí en aquel entonces, porque yo he sido muy sincera, pero a veces equivocamos la sinceridad con lo tosco. Y de repente con nuestras palabras pasamos hiriendo a alguien. Y ahí era, tú me decías, no hombre, pero es que hay que ser más prudente para hablar. Entonces, si tú calculas que no va a ser de bendición para alguien, mejor quédate callada. A mí me molestaba cuando me decía así, ¿verdad? Pero luego empecé a entender que a la larga era una gran realidad, que no, yo lo creía, no, pero si yo simplemente estoy siendo sincera, estoy diciendo la verdad, pero no sabía acomodar las palabras. Y muchas veces tenemos que aprender a acomodar las palabras para no herir a nadie. Es correcto. Necesitamos no decir las cosas tan superficialmente o tan profundamente. Tenemos que tener equilibrio, porque la sinceridad se puede convertir en maltrato. Es que yo soy sincero, sí, pero hay que acomodar un poco la situación. Otro ejemplo, yo soy muy de ejemplos. Nosotros vemos muchos programas, hemos visto durante muchos años programas de atención médica, ¿sí? Tanto reales como ficticios, ¿sí? Programas médicos, emergencias médicas, en Discovery Channel y todo. Entonces, cuando un doctor necesita dar una mala noticia, el doctor tiene que tener un equilibrio. No puede ser sentimental y ponerse a llorar con la familiar del paciente, con los familiares del paciente, pero tampoco puede ser tan insensible como decir, a los familiares de doña Jimena acaba de morir. No pueden decirlo así. Pero tampoco hay que rodear tanto. Tenemos que encontrar un equilibrio y un balance para poder dar esas noticias. Estamos hablando de esos dos versículos. Muy bien, ahora vamos a entrar en el proceso de la oración como tal. Y antes de ello les doy la bienvenida a mis hermanos de Santa Cruz, de IFES, y ya tengo por acá algunos mensajes a los cuales les quiero dar lectura. Dice el pastor Carlos de León, bienvenida familia IFES. Nosotros también nos hacemos parte de la familia porque somos parte de la familia de Dios. ¿Por qué somos familia? Porque tenemos el mismo papá. Hilary dice, buenas noches, bendiciones Hilary, y ahora ya estamos presentes. Manaeli dice, tarde, pero aquí estoy. Buenas noches, saludos a todos, dice Guest 864, no sé quién es. Y Anita, amén, gracias, Dios les bendiga a usted y familia, bendiciones, la enseñanza edifica nuestra vida y aquí vamos. Aquí pueden dejar sus consultas, sus comentarios, nosotros los vamos a leer al final del programa. Resulta que Jesús iba haciendo sus actividades en esos 3 años que tuvo el ministerio, ¿cierto? Saben que fueron 3 años. ¿No? 3 años, ¿cuántos discípulos
tenía Jesús, Gerardo? 12 discípulos especiales que les llamó después apóstoles, pero eran multitudes los que lo seguían a él, y tenían más de 12 discípulos, pero eran 12 que él llamó para formarlos y volverlos sus apóstoles, que son sus enviados. Que dicho sea de paso, la palabra apóstol está muy de moda, pero en realidad apóstol solo es un enviado, alguien que fue enviado de parte de Dios para anunciar. Así que si todos fuimos llamados de parte de Dios y ahora nos llamó a anunciar, pues estamos haciendo una obra apostólica. No hay que sacar de contexto la palabra apóstol. Así que se lo digo con mucho cariño. Pero Jesús, en su diario vivir, tuvo una ocasión en donde había un joven que estaba endemoniado, poseído, y los discípulos no pudieron liberarlo, a pesar de que ya tenían el poder ahí dado. Jesús llega y lo hace, y posteriormente a eso le dice: miren, este género, esta forma de poder orar por las personas y liberarlas, no sale sino con oración y ayuno. Entonces muchos nos confundimos de que debemos ir a orar un montón de tiempo para tener el poder y echar fuera demonios, y no es eso. De hecho, nuestro pastor lo ha dicho, yo también lo he dicho. Yo no voy a decirle a Gil cuánto oro, ni yo le ando contando las costillas cuánto ella ora. Es que yo oro una hora, tú oras 15 minutos, yo tengo más poder. No es eso, hagámoslo de ahí. El punto de esa historia que les estoy contando es que posteriormente a eso los discípulos se dan cuenta y ven que ellos no pudieron, y le hacen una pregunta a Jesús y le dicen: Jesús, enséñanos a orar. Jesús, cuando se iba a orar, normalmente subía a un monte a solas, que dice que se iba a orar con el Padre. De hecho, orando en un monte, recibió los nombres de los 12 discípulos que él tenía que elegir. Más adelante Jesús le dice al Padre: los 12 que me diste no se perdieron, solo el que debía de perderse. Míos tú me los diste, míos son, aquí te los dejo, guárdalos tú. Entonces, la oración es una comunicación muy importante. Entonces los discípulos le dicen en Mateo capítulo 6, versículo 5, ahí vamos a comenzar. Le dicen: enséñanos a orar. ¿Y eso cómo le llamamos nosotros? Y la oración modelo. Sí, la oración del Padre Nuestro. La oración que modelo. es la que la humanidad completa conoce. Sí. Para nadie es desconocido cuando le mencionan al Padre Nuestro. Todos sabemos qué dice, muchos de nosotros hasta de memoria lo sabemos, ¿verdad? Pero no es saberlo, es saber expresarlo delante de la presencia de Dios. Sí. Entonces, a ver, ¿podemos repetir el Padre Nuestro? Mateo capítulo 6, versículo 5, lo voy a leer yo acá, ustedes lo van a ir viendo ahí en pantalla. Dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas. Entonces, hay 3 cosas que tenemos que hacer antes de ir a orar. Hay 3 cosas. Tenemos que preparar el ambiente para ir a platicar con Jesús. A ver, ¿cuál es el lugar que utilizamos nosotros para conversar? ¿Dónde conversamos nosotros aquí? Por regular, en la sala. En la sala. O en el dormitorio. En el dormitorio. En la cocina. En la cocina. En el automóvil. Todos lados. Pero no en el baño. ¿Quién quiere conversar en el baño? No, ¿verdad? No lo hacemos así. Entonces tenemos que preparar un ambiente. Prepárate. Pon tu celular en vibrador para que no te interrumpan. Vas a tener una conversación con alguien muy importante. ¿Cierto? ¿Estamos de acuerdo ahí? Entonces acá dice, son 3 cosas lo que tenemos que hacer para preparar el ambiente. Número 1, cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. Les digo que ellos ya tienen una recompensa. Entonces, ¿qué sería acá? No vamos a orar en las calles, de pie, a gritos, no. Lo vamos a hacer de forma privada, siendo sinceros. ¿Qué es lo contrario a la hipocresía? La sinceridad. Eso es lo primero, tenemos que ser sinceros. Es uno de los principios de la comunicación efectiva, ¿cierto? Ser veraz. Luego dice: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cierra la puerta. Entonces lo segundo es en lo privado.
Hay oraciones grupales, pero las conversaciones con Dios son en lo privado. Y cerrada la puerta. Ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te va a recompensar en público. Entonces, las tres cosas que tenemos que hacer para preparar el ambiente para orar es ser genuino, ser veraz. 2, en lo privado. Y 3, sin repeticiones vanas. No vamos a poner a repetir. Y ahí pues tenemos un serio conflicto con un grupo de personas porque ya hemos aprendido a repetir. Y no, yo creo que te aburriría, ¿no? Te enojaría que siempre te contara lo mismo, no sería una conversación. Luego, ayúdame aquí en el verso 6, más tú, verso 7. Verso 7, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis semejantes a ellos, pues, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. ¿Se vale pedir? Sí. Pero ¿qué le dirías tú a las personas que dicen, es que él ya sabe lo que yo necesito, que me lo dé y no me lo voy a pedir nada, porque él ya sabe? ¿Qué le dirías tú? Que lo mismo pasa con un padre. Aunque él conoce las necesidades de sus hijos, muchas veces nosotros deseamos y esperamos cuando nuestros hijos nos piden. Porque eso nos da una sensación de satisfacción, de saber de que nosotros le podemos proveer algo que ellos desean o que ellos necesitan. Pues lo mismo es Dios. Él quiere sentir la satisfacción de que nosotros lo busquemos como papá y que le pidamos. Porque Él es el dueño de todas las cosas. Pero el versículo dice aquí que Él ya sabe de qué tenemos necesidad antes de que le pidamos. No dice no le pidan, ustedes pidan. Él ya sabe. Ustedes pidan, no dice no pidan. Y aquí en el verso 9 ya viene la oración modelo. Vosotros pues oraréis así. ¿Cómo? Así. Ahí lo dice. ¿Cómo empiezan? Dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. La primera parte de la oración modelo es adorar al Padre. ¿Cierto? Es la primera parte. Adoración al Padre. Padre nuestro. Y reconocemos su paternidad, sabemos que somos sus hijos y le podemos hablar en confianza. Porque es nuestro Padre. Mi hija cuando viene y dice, ¿a quién le pide Gabriela consejo? Nuestra hija, ¿a quién le pide nuestra hija consejo, dinero, dirección? A su papá, a su mamá. No le va a ir a pedir consejo al papá del vecino. Nosotros tenemos un padre y a él le podemos ir a pedir consejo. ¿Cierto? Entonces la primera parte de la oración modelo es adoración al Padre. Padre nuestro que estás en los cielos, tu nombre sea santificado. Y ahí date un tiempo para honrar, para bendecir, para decir lo que Dios es para ti. Es tu papá, decirle qué bonito te quedó la ropa. Si lo miras, dile qué bonito tu reloj. O sea, si lo miras, pues yo no sé, lo puedes ver. Pero dice, te quiero ver. Te quiero ver. Y háblale a él. Segunda parte, Gili, el verso 11, no sé si lo tienes tú ahí. Sí, verso 11. El pan nuestro de cada día, dánoslo. Perdón, es el verso 10, yo me comí el 10. El 10, por favor. Okay. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Venga tu reino. Eso es algo que los discípulos le decían a Jesús. Jesús decía, el reino de los cielos se ha acercado. Entonces decía, ay sí, Jesús va a ser rey y nosotros vamos a ser parte de su reinado. Pero no era tomándolo con la fuerza, sino que era un reino que se impone en los corazones y en las mentes. Entonces el venga tu reino es, Señor, yo soy parte de tu reino, quiero ser parte de tu obra, quiero colaborar en esto. Y ojo, adoramos, luego establecemos su reino, le decimos que somos parte de su reino, que estamos promoviéndolo. Y el verso 11, que es maravilloso, el verso 11 es maravilloso. ¿Qué dice el verso 11? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Dos cosas ahí muy puntuales, lo hablamos la semana pasada. ¿Por qué es que a veces, no sé si les ha pasado a ustedes, Shelly y Gerardo, y a los que están ahí, que nuestros hijos vienen como a chaquetearnos, ¿verdad? Sí, te lavo los trastes, que nos quieren pedir algo. O, hola papi,
qué bonito estás hoy, te doy un abrazo. ¿Qué querés? Dice, ¿qué es lo que querés? ¿Algún permiso o qué querés? No sé si ha pasado. ¿Les ha pasado? Pero si se dan cuenta acá, en la oración modelo, nosotros no hemos llegado a pedir perdón y ya estamos pidiendo el pan. Es decir, es más importante saber que nuestro papá está dispuesto a darnos el pan, aún sabiendo que necesitamos su perdón y que no lo estamos pidiendo. Por eso hay gente, siendo hijos mal portados, reciben el pan. Tú como papá natural no podrías decirle, y si lo haces, no lo hagas. Te portaste mal, te vas a dormir sin cenar. Porque una cosa es la disciplina y otra cosa es la alimentación. Y no es así. Y no es el modelo. El modelo es, pide el pan. Ahora bien, ¿quién tiene el pan? El Padre. ¿Y de quién es el pan? De los hijos. De nosotros. Porque dice, el pan nuestro. De cada día. ¿Cuántas veces comen pan? Los 7 días de la semana. Comemos panito, tortillitas, todo, y comemos 3 veces al día. Y algunos hasta 5. Y algunos hasta más. ¿Sí? Pero ¿qué dice acá? El pan nuestro. Si hoy es miércoles, vamos a cerrar la semana en domingo, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Faltan 4 días para que vuelvas el lunes. El pan nuestro de cada día, de jueves, viernes, sábado, domingo, dámelo hoy. Dame la provisión hoy. Que hoy me paguen mi semana. Sí, que hoy me paguen mi semana. No lo pueden hacer. Ahora bien, si tú y yo pedimos el pan nuestro a las 11 de la noche, 1 hora nos queda porque se acaba el día. ¿Ya qué resolvemos a esa hora? Oremos temprano, de madrugada, al inicio de nuestras labores, ¿cierto? No sé si quiere decir algo ahí. Sí, la verdad es de que cuando nosotros miramos a nuestros hijos, muchas veces ellos se acercan con tal confianza que a veces ya ni nos piden. Ellos ya solo toman las cosas, Sí. ¿verdad? Porque saben que están en su casa, porque saben que para eso las compramos, para que ellos las disfruten también. Sí. Y lo mismo es Dios. Él tiene las puertas abiertas para que nosotros nos acerquemos a Él y le pidamos todo lo que nosotros necesitamos, pero con la misma fe, con la misma libertad, con la misma confianza que lo hace un hijo. Un hijo no siempre te va a estar diciendo, mamá, ¿me regalas un poquito de leche? Uno siempre dice, agarra, hombre, pero si ahí está, toma lo que tú querrás. Esas son las palabras de los papás. Así es. Lo mismo es Dios. Nosotros nos acercamos, Señor, sí, yo ya sé que eso necesitas, solamente cree que lo vas a recibir. Pues hay una refrigeradora aquí y cuando compramos, les voy a contar la historia de un papá que yo conozco. Va con su carreta de leche a la casa, galones de leche, cornflakes, cereales, salchichas y todo. Y un día nos dijo, yo le voy a poner candado a la refrigeradora. ¿Y por qué? Porque como hay solo de tomar las cosas, cuando miro ya no hay, y más de algunos se quejan, yo ni probé las salchichas, porque el otro se las voló todas. Es que ahí están, un hijo no anda diciendo, me regalas una salchicha, mi hijo se las come, ¿o no? ¿Y qué somos nosotros de nuestro Padre Dios? ¿Qué somos? Los que hemos recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador, ¿qué somos? Sus hijos. Nos dieron el derecho de ser llamados hijos de Dios. Entonces tú puedes entrar confiadamente, dice la palabra, ante el trono de la gracia donde está el Padre y pedir lo que tú quieras y tomar lo que tú quieras. ¿Qué necesitas? Tómalo, hay que arrebatarlo. Muy bien, luego vamos al siguiente versículo que es el 12. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Aquí es la primera condición que se da, que vamos a recibir el perdón en la medida en que nosotros perdonamos. Pilas con eso. Dice, y perdónanos, Señor, quiero que me perdones todo lo mal que me he portado, las metidas de piecitos que he hecho, la regué, me equivoqué, pequé, fallé. Perdóname, así como yo he perdonado. Porque así dice ahí. Entonces es algo que está en relación. Perdóname así como yo perdono. La cruz es una imagen de las dos vías de relación. Una relación con mi Padre, pero una relación con mis hermanos. Entonces, pilas con eso, perdónanos y nosotros vamos a ser perdonados.
así como perdonamos. ¿Qué dice en el siguiente versículo, Gili, en el número 13? Dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Bueno, la tentación es algo muy importante que definamos. Dios no tienta. La tentación es ponerte a propósito algo que te quiere hacer caer, algo que te quiere hacer pecar. Eso viene de parte del tentador, que es Satanás, ¿sí? Una tentación es para hacerte caer, para demostrarte que tú no puedes, que vas a caer y le vas a fallar a Dios. Eso es una tentación. Dios no tienta. La Biblia dice Dios no tienta. Él no puede ser tentado y Él no tienta. Es el tentador. Es diferente. Ahora, lo que Dios sí promueve es la prueba. Y la prueba, ya hablaremos más adelante de las etapas de la prueba, porque la prueba tiene 4 procesos, ¿verdad? Hay que definir lo que es prueba, lo que es batalla, lo que es tentación. Pero la prueba viene para demostrarte. Dios envía la prueba para demostrarte el progreso que has tenido. Ejemplo, estudias 2 meses y luego vienen las evaluaciones, viene la prueba para demostrarte cuánto has aprendido. Eso es lo que Dios hace. ¿Sí? ¿Te ibas a decir ahí? No, la verdad es de que Dios quiere que nosotros salgamos aprobados, hasta en la manera en cómo nos acercamos a Él para pedirle las cosas. Así es. ¿Verdad? Que nosotros vayamos con una mentalidad abierta, sabiendo que nos va a escuchar y nos va a responder, ¿verdad? Porque muchas veces le pedimos a Dios sin creer en que vamos a recibir aquello. Así Entonces las cosas no se dan, porque sin fe es imposible. Dice entonces, y no nos metas en tentación, ayúdanos en la tentación, ¿verdad? Que el tentador se vaya. Ahora que hay, Jesús le dijo a sus discípulos, los mandó a orar y se durmieron. Entonces, no podéis orar conmigo 1 hora. Oren para no caer en tentación. Entonces los que caemos en la tentación es los que no tenemos una vida de oración. Te voy a poner un ejemplo. En esa bendita caja, la televisión, donde hay internet y todo, ahí hay pornografía. No hay control remoto con pornografía. En internet, en YouTube hay pornografía. Es una tentación. No se puede evitar, ahí está, es una tentación. Pero si yo caigo ahí, si yo me meto ahí y caigo ahí, es por falta de oración. La oración me va a fortalecer ante esto. La relación con Él, estar directamente con Él. Luego dice, no nos metas más, líbranos del mal. Para ir casi terminando, quiero darles un detalle matemático. Ojo con esto, tomen nota de esto. Un detalle matemático de cómo la Biblia funciona y no se contradice. Miren, esto es impresionante y me encantó cuando lo vimos. Dice la palabra de Dios, si tú me pudieras buscar ese versículo, que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Creo que es el Salmo 91. Creo que es el Salmo 91. Búscalo, por favor. ¿Qué dice? El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le tememos, de los que lo honramos a Él. ¿Qué es alrededor, Shem? ¿Qué es alrededor? Lo que nos rodea. Sí, práctico. O sea, nos cubre. Si vemos los 4 puntos cardinales, norte, sur, este, oeste, o sea, es todo nuestro alrededor, ¿sí? 34.7, Salmo 34. Salmo 34.7, perfecto. Y lo dice así, el ángel de Jehová acampa alrededor. Si lo puedes poner en pantalla, te lo voy a agradecer para que vean que es Biblia lo que estamos diciendo. Si lo vemos de esta manera, pilas con esto. Él nos guarda y nos defiende. El ángel de Jehová acampa, hace un campamento alrededor. Norte, sur, este y oeste. Hay otro versículo que de repente me lo pueden encontrar, que dice que el ángel del Señor, el ángel de Jehová, mató en una noche 185,000 personas. 185,000 soldados. 185,000. ¿Qué tiene que ver esto con lo que les estoy diciendo? Bueno, son 12 horas. Si partimos el día en dos, el día 12 horas y 12 horas la noche, el ángel mató 185,000 soldados en una noche, en 12 horas. Si tú divides 185,000 entre 12 horas, y ese resultado lo divides entre 60 minutos, y ese resultado lo divides entre 60 segundos que tiene cada minuto, te da 4.
Dice Segunda de Reyes 19:35. Aconteció que aquella misma noche salió el ángel del Señor e hirió a 185,000 en el campamento de los asirios. Cuando los demás se levantaban por la mañana, he aquí todos eran cadáveres. ¿Qué cita dijiste? Segunda de Reyes 19:35. Segunda de Reyes 19:35. Vale. Entonces, 185,000 dividido 24 horas, dividido 24 minutos, dividido 24 segundos da 4. O sea que el ángel mató 4 soldados por segundo. Se cumple que el ángel de Jehová acampa alrededor. La Biblia no falla. Eso es maravilloso, ¿no? No sé si te gustó eso. Yo vi que dice. Entonces, porque tú empiezas adorando Padre nuestro y termina diciendo, porque tuyo es el reino, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Y empieza adorando y termina adorando. Así es. Luego Jesús hace una aclaración y dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonas a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará sus ofensas. Hablar de la oración es extenso, pero creo que más que hablar de la oración tenemos que practicarla. Yo en lo personal mi hija se rió en un día, número 1 de año, 1 de enero, nos levantamos, mi esposa nos sirvió el desayuno a eso del brunch a las 11 de la mañana, y recuerdo que yo fui conmovido porque le dije, Señor, muchas gracias por iniciar el año con alimento. Gracias. Y mi hija se me quedó viendo, papá, estás llorando, dando gracias. Sí, también se llora de agradecimiento. Y le dije esto, me encantaría que un día pudieras cenar o almorzar o desayunar con nosotros. Y se me cae en mi hija y se ríe, ay papá, hija, es cierto, él es una persona que come. Jesús ya resucitado, ¿qué les prepararon a sus discípulos? Pescado. Les tenía servida la cena. Si no lo han leído, búsquenlo, está en la Biblia. Llegaron cansados de pescar y él les tenía ya la cena servida. Pescado con miel. Y él ya estaba resucitado. ¿Tenía hambre? También no. Pero también se vale disfrutar. Sí. Yo te animo a que empieces a tener conversaciones con Dios. No le llames oración porque te vas a aburrir. Ay, de rodillas, ahí. Eso es otra cosa. De eso lo haremos después. Pero hoy nuestro deseo es que aprendamos a tener conversaciones con Dios. Así como le hemos reclamado. Por tu culpa. ¿Por qué tú? O sea, sí lo hacemos. ¿Por qué no platicamos con Él también? En un día de cariño. ¿Qué no decirle? Yo también te amo a ti. Por eso le celebramos su cumpleaños. Y bueno, yo quiero hacer mis recomendaciones finales, pero previo quiero dejar aquí qué nos podrías aconsejar. Voy a revisar si tienes preguntas, comentarios, me encantaría leerlos. Pero ¿tú qué nos dirías para ir ya terminando este discipulado? Bueno, yo pienso que cuando nos acercamos a orar, seamos sinceros, porque muchas veces no somos sinceros con el Señor cuando nosotros nos acercamos. Empezamos a rodear las cosas como los niños, ¿verdad? Cuando se portan mal, que empiezan a poner un montón de excusas primero y hasta de último dicen realmente qué es lo que necesitan o dicen la verdad. Cuando nosotros nos podemos evitar todo eso, si nosotros le decimos, Señor, mira, perdona. Reconocer, ¿verdad?, que nosotros somos pecadores, que aunque estamos intentando la manera de agradarlo, ¿verdad?, y honrarlo a Él con los hechos de nuestra vida, que nosotros nos reconocemos pecadores, que fallamos, pero que también sabemos que Él tiene la capacidad de perdonarnos, y no solamente de perdonarnos, aun cuando nosotros nos portamos mal, Él nunca nos va a dejar ni nos va a desamparar,
porque somos sus hijos y Él nos ama. Entonces, no tengas miedo. Que muchas veces decimos, ay, no, pero es que ¿cómo le voy a pedir a Dios si yo ando en pecado? Simplemente pide perdón y acércate a Él. Él te va a perdonar. Tiene la capacidad de perdonarte y luego de perdonarte, tiene también el amor para poder atenderte y poder solventar cualquier necesidad que tú estés pasando.